Ok, amigos, entonces lo que podemos observar, como les decía anteriormente en el video anterior, si esto lo colocamos así, ya como está, como esta forma, entonces nos va a salir como un pequeño error, ¿no? O mejor dicho, error. Bien, podemos ejecutarlo y automáticamente me saldría este error, ¿no? Ya, si tú incluyes una parte del contenido en cursiva, involuntariamente o con una sangría de encabezado, no destruirás tu negocio, que la mayor parte de tu contenido aparezca sin estilo en una área de texto de 200 por 300, ¿no? Ujú. Porque olvidaste agregar un text tag o no aparece porque olvidaste cerrar un style o hace que el sitio sea inutilizable. En algunos casos, los navegadores incluirán elementos aunque las etiquetas no estén presentes en el lenguaje de marcado. Debido a que los elementos pueden ser implícitos, un elemento puede existir incluso cuando las etiquetas no lo hacen. El navegador agregará un body como automáticamente, como vimos, body y aquí otro body, ¿no? Alrededor de tu contenido y un tbody alrededor de las filas. Es cuando si tú escribes, vamos a poner, ¿no? A ver, LI, automáticamente aparece esto, el cierre, ¿no? De LI, el LI de abierto y el LI de cerrado, ¿no? Además, como ya se mencionó, asegúrate de que estén anidados correctamente. En tu futuro, yo, como encargado del lenguaje de marcado, y cualquier otra persona que trabaje en tu base de código te lo agradecerá. Existen dos tipos de elementos reemplazados y no reemplazados. Ahí te lo voy a enseñar sobre eso. Los elementos reemplazados, ¿qué significa eso, no? El párrafo encabezado y las listas marcadas en la sección anterior no se reemplazan. Los elementos que no se reemplazan tienen etiquetas de apertura y a veces opcionales de cierre que los rodean y pueden incluir textos y otras etiquetas como sus subelementos. Estas etiquetas ujú, envolventes pueden convertir una frase o imagen en un hipervínculo. Pueden convertir una oración en un encabezado. Pueden enfatizar palabras y etcétera, ¿no? Pueden hacer muchas cosas realmente. Bueno, elementos reemplazados y anulados. Vamos a hablar sobre eso. Los elementos reemplazados se reemplazan por objetos, ya que sea un swinget de la interfaz gráfica de usuario IU en caso de la mayoría de los controles de formularios o un archivo de imagen de trama o escalable. En el caso de la mayoría de imágenes, cada uno se reemplaza por objetos. Ya podemos se reemplaza por objetos y tiene una apariencia predeterminada. Según el tipo de objeto y el navegador, los estilos aplicables son limitados. Por ejemplo, la mayoría de los navegadores habilitan un estilo limitado en los widgets de la IU y los pseudoelementos relacionados en el caso de las imágenes de trama. La altura, el ancho, el recorte y el filtrado se realizan fácilmente con CSS, ¿no? Acá vamos a poder, este es solamente HTML que podemos observar, ¿no? Este contenido es HTML, pero no mucho más. Por otro lado, los gráficos vectoriales escalables que usan los lenguajes de marcado basados en XML, similar a HTML, son totalmente escalables, a menos que contengan imágenes de trama. También son totalmente personalizables. Ten en cuenta que la capacidad de aplicar estilo a un CVG incorporado desde la CSS vinculado al archivo HTML que lo incorpora depende de cómo se configure el CVG. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado también para poder hacer esto, ¿ya? Ujú. En este pequeño ejemplo que lo voy a enseñar ahorita, los dos elementos reemplazados, IMG y input, se reemplazan por contenidos no textuales. Una imagen
y de un objeto de interfaz gráfica de usuario, respectivamente. Entonces lo que voy a enseñar, vamos a borrar esto. Ujú. Ya. Borramos esto, vamos a checarlo un poquito, así. Bien, vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner input. Vamos a poner input. Y no vamos a hacer un text. Text es para poder, como línea, ¿no? Pero nosotros vamos a borrarlo, vamos a poner Ranger. Después de Ranger vamos a poner un img. Ok, aquí tenemos que incluir la imagen, el lugar donde está la imagen. Entonces yo voy a copiar, voy a descargar una imagen, guardar imagen como, que ya tengo. Voy a guardar en donde dice prácticas. Ahí dice práctica. Abrir y lo voy a poner switch. Switch, no sé si lo pueden observar. Switch. Punto C, CVG. CVG. Así. Switch. CVG. Entonces lo guardo. Y aquí vamos a poner switch CVG. ¿Ok? Esto todo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner el link. Que sea link. El link es switch. ¿Ya? Ahí te lo voy a explicar para qué sirve todo eso, ¿no? Ok. Y así no va a salir. ¿Ok? Así no tendrá que salir. Muy bueno. Les explico. Los elementos reemplazados y los vacíos a menudo se confunden. Los elementos nulos son elementos que se cierran automáticamente y están representados por una etiqueta. Esto significa que no existen las etiquetas de cierre para un elemento vacío. De manera opcional, puedes incluir una barra al final de la etiqueta, ya que muchas personas encuentran esa opción para que el lenguaje de marcado sea más fácil de leer. Siguiendo con este ejemplo, cerramos la etiqueta automáticamente con una barra. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a cerrarla. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cerrarla. Así. Así. Y aquí lo cerramos con una barra. ¿Ok? Realmente no es necesario hacer eso, pero bueno, hay otros que sí lo hacen, ¿ya? Pero lo estoy explicando para que si ustedes quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Bueno, acá vamos a cerrarlo. Ok. Ya. Entonces la barra al final es antigua. Como digo, la barra al final es antigua. Es una forma de indicar que el elemento se cierra automáticamente y que no habrá ninguna etiqueta de cierre ni de cierre que coincida. Los elementos nulos no pueden incluir contenido de texto ni elementos anidados. Los elementos nulos incluyen BR, call, embed, HR. Los elementos nulos. Ahí lo voy a mostrar mejor los elementos nulos. Los elementos nulos son BR. También el call, también el embed, mejor dicho. ¿Ya? El embed, el HR, mm, el IMG, también es un nulo. Ah, el MG, el input, el link, el link, el meta, el source, el, el track, ay, me equivoqué, el track. El track casi ya no se utiliza mucho, pero bueno, el track.
y MWR. Y en otras. Y hay muchos más también, ¿eh? Vamos a bajarlo así para que puedan ver bien. Ya. Ok. La mayoría de los elementos reemplazados son elementos vacíos, pero no todos. Se reemplazaron los elementos video, pinture, object y inframe, pero no se anularán. Todos, todos pueden contener otros elementos o texto, por lo que todos tienen una etiqueta de cierre. ¿Ok? Se reemplazan la mayoría de los elementos vacíos, pero de nuevo, no, no todos como vimos con base, length, parent y meta, porque hay un elemento vacío que no puede tener ningún contenido que no se reemplaza y por lo tanto no renderiza nada en la pantalla. Proporcionar información sobre el contenido, la información la proporcionan los atributos de los elementos. Voy a hablar un poquito sobre los atributos. ¿Ya? Quizás haya notado que los ejemplos IMG y input, ya, IMG y input, ya tenían más que solo el tipo de elemento en su etiqueta. Sí, pues no, nosotros ponemos IMG, tiene algo mucho más en su etiqueta. ¿Ve? Ahora ponemos input, también tiene algo más, ¿ya viste? Y algunos también, ¿ya? Tenía más que solo el tipo de elementos en su etiqueta. Estos bits adicionales de pares, nombre, valor, separados por espacio, aunque a veces incluir un valor es opcional, se denominan atributos. Los atributos son los que hacen que HTML sea tan eficaz. En esta serie analizaremos cientos de atributos y valores de atributos, pero aquí solo analizaremos qué son en general y cómo incluirlos, ¿no? Eso es lo que le voy a enseñar. Cómo vamos a incluir estos atributos, ¿no? Estos atributos adicionales. Los atributos proporcionan información sobre el elemento. El atributo, al igual que el resto de la etiqueta de apertura, no aparecerá en el contenido, pero ayudan a definir cómo se mostrará el contenido a los usuarios videntes y no videntes. Tecnologías de asistencia y motores de búsqueda, mejor dicho, ¿no? También los atributos solo aparecen en la etiqueta de apertura. La etiqueta de apertura siempre comienza con el tipo de elemento. El tipo puede estar seguido por cero o más. ¿Ya? Cero más. Atributos separados por una o más espacio. La mayoría de los nombres de atributos van seguido de un signo igual, que lo que equivale al valor del atributo entre comillas de apertura y de cierre. ¿Ok? Entonces lo que podemos observar, porque un pequeño ejemplito así algo rápido, podemos ver también con la A, que podemos poner aquí un Michi, registrar, ¿ya? Y ahí está la comillas de abre y la comilla de cierre. Y aquí vamos a poner un target, ¿no? Un target que representa, comienza siempre con un igual y la comilla de abre y cierre. Y vamos a poner acá abajo un self, ¿ya? Y aquí vamos a poner registrar. No, restracción. Registración. Así. Y podemos poner actualizar. Y ahí sí nos salía, ¿no? Vamos a ver, mira, es como un pequeño botón. ¿Ya ves? Si ven así. Ok. En este ejemplo tenemos un vínculo de anclaje. ¿Ya? Un vínculo de anclaje que hemos visto. Con dos atributos. Estos dos atributos convirtieron el registro de contenido en un vínculo de anclaje interno que se reemplaza hasta el atributo ID, register, en la pestaña actual del navegador. Cuando se hace clic en el vínculo, se lo presiona o se activa con el teclado o algún otro dispositivo. Si podemos ver, ¿no? Hacemos clic, mira, cambia de color. ¿Ya? Los atributos definen el comportamiento, las vinculaciones y la funcionalidad de los elementos funcionalidad de los elementos. Abordaremos más atributos en la sección atributos de esta serie. Por ahora, solo ten en cuenta que algunos atributos son globales, es decir,
pueden aparecer en la etiqueta de apertura de cualquier elemento. Algunas se aplican solo a varios elementos, pero no a todos, y otras son específicas de un elemento, son relevantes solo para un único elemento. La mayoría de los atributos son pares nombre y valor. Los atributos booleanos, cuyo valor es verdadero o falso o el mismo que el nombre del atributo, pueden incluirse solo como el atributo el valor no necesario. Que podemos observar, vamos a poner aquí un pequeño ejemplo, que la IMG, ¿ya? Y aquí podemos poner el lewis, ¿no? El lewis CVG, el lewis CVG. Ponemos el link, que es el valor de switch. Y acá podemos poner un ISM. Y aquí lo vamos a cerrar. Ya, lo cerramos. Ok, entonces guardamos. Ahí está. Mira, incluso podemos hacer esto. Y aquí escribir. Vamos a escribir. Acá también podemos escribir. Ahí está. ¿Ya ves? Este paquete tiene tres atributos. CRC. Tres atributos, que es la CRC. El alt y el ismap. El atributo CRC se usa, el CRC se usa para proporcionar la ubicación del recurso de imágenes CVG. El atributo al proporciona, ya este atributo proporciona texto alternativo que describe el contenido de la imagen. Y al final el atributo ISMAP es booleano y no requiere un valor. Esto es solo para explicar qué son los atributos. ¿Qué son los atributos? Abordaremos estos atributos con más detalles en la sección de imágenes, ¿no? Podemos poner sección de imágenes. Las imágenes decorativas, como gradientes de fondo en botones o imágenes de fondo en secciones de contenido o la página completa, son presentables y se deben aplicar con CSS. Cuando una imagen agrega contexto a un documento, es contenido y debe incorporarse con HTML. También que el método principal para incluir imágenes es la etiqueta IMG con el atributo CRC, que hace referencia a un recurso de imagen, y el atributo al, que describe la imagen. Entonces podemos también otro pequeño ejemplo, que es IMG, ya, SR, poner images, eb.png. Ya. Aquí realmente no tengo realmente la imagen mismo, ya, no me va a aparecer, y podemos poner alt, ¿no? Así, así. Yo, yo cargo, no me va a aparecer, me va a poner solamente eb, porque no he descargado la imagen de la imagen eb. Esta acá no la he descargado, no lo sé. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto y después hablaremos un poquito más sobre las imágenes. Ujú. Ok, chicos, entonces ahí muchas gracias y ahí terminamos. Nos vemos.